Ustedes pueden pensar que cuando Cristo estaba pasando todo esto, Él puede haber dicho, bueno, si aguanto un poquito más, todo esto va a pasar. Y voy a morir, pero voy a resucitar, porque Él mismo lo había dicho, que iba a resucitar. Hoy vamos a ver algo muy diferente. Hoy vamos a ver algo que ni nos imaginamos. Dice la mensajera del Señor, Él tenía que beber la copa hasta la última gota. Él tenía que gustar las consecuencias del pecado, lo que van a experimentar los pecadores frente a la segunda muerte. Pero he aquí el misterio del amor del Padre, que envía un ángel desde el cielo a su Hijo agonizante, no para que le alivie el dolor, sino para que lo fortalezca, no para retirarle la copa de su mano, como él en su desesperación humana le suplica al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Sino por el contrario, el ángel viene a fortalecer su cuerpo físico ya agonizante para que pueda apurar la amarga copa hasta la última gota. Oh, cuán grande amor por un mundo rebelde e ingrato a costa de la vida de su propio Hijo. Dice la mensajera del Señor, el Padre envió a un mensajero de su presencia para que fortaleciese al divino doliente y le ayudara a pisar la senda ensangrentada. Si los mortales hubiesen podido ver el pesar y asombro de la hueste angélica al contemplar en silencio cómo el Padre separaba sus rayos de luz, de amor y de gloria del amado Hijo de su seno, comprenderían mejor cuán ofensivo es el pecado a la vista de Dios. La espada de la justicia se desenvainaba contra su propio Hijo. En esta terrible hora, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron y una luz resplandeció en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica. Y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Lucifer, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle a fin de que pudiera beberla. La tormenta no se había apaciguado, pero el que era su objeto de su furia fue fortalecido para soportar su furia. Había soportado lo que ningún ser humano podría soportar, porque había de gustar los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. Pero hermanos, esto que estamos leyendo es solo el comienzo. Eso fue cuando comenzó su angustia. Ahora imagínense lo que sigue después. Si Cristo ya se estaba muriendo en el Getsemaní, dice el conflicto de los siglos en la página 724. Después de la terrible y misteriosa agonía en el Getsemaní, bajo el peso anonador de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó en manos de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esa noche de horror, el preso resignado y olvidado de sus propios discípulos
discípulos porque lo dejaron solo. Eso es lo más terrible, cuando las personas que tú crees que puedes confiar te abandonan. Dice, pisó solo el lagar y ninguno de los suyos estaba con él. La ingratitud que siguió. Hasta Pedro, que había dicho, Señor, aunque todos te negaren, porque él les dijo, esta noche todos vosotros seréis escandalizados. Y todos dijeron, no, Señor, nosotros no te vamos a negar. Y Pedro, sobre todo, fue el que le dijo, Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Y fue el primero. Fue el primero. Y no una vez. 3 veces negó que lo conocía. 3 veces juró que jamás lo había visto, que no sabía quién era. Y la última vez dijo unas palabrotas horribles para que le creyeran, porque los que lo conocían decían, no, pero si es él. Si hasta su hablar lo delata. Y por eso llenó su boca de improperios, para que le creyeran que él no tenía nada que ver con Jesús. Y entonces cantó el gallo y Jesús lo vio todo. Dice el conflicto, el preso resignado y olvidado de sus propios discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén a la madrugada, el Hijo de Dios presentado con visos de triunfo ante Anás, obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato, ante el cobarde y cruel Herodes, ridiculizado, insultado, atormentado y condenado a muerte. Luego, ante las multitudes agitadas, las escenas finales, el paciente príncipe del cielo, el varón de dolores, pisando el sendero al Calvario, el príncipe de la vida colgado en la cruz, los sacerdotes altaneros, el populacho escarnecedor, ridiculizando la agonía de su muerte, la oscuridad sobrenatural, el temblor de la tierra, las rocas destrozadas, los sepulcros abiertos, que señalaron el momento en que expiró el Redentor del mundo. En rápida sucesión se dieron los eventos. Menos de 24 horas y Cristo estaba muerto. En realidad, no sabemos quién sufrió más, si el Padre, o el Hijo, o el Espíritu Santo. Ustedes que son padres, los que están aquí, son madres. ¿No preferirían sufrir ustedes antes que ver a un hijo suyo sufrir? ¿No es así? Yo preferiría sufrir en lugar de mi hijo antes que verlo a él sufrir. Y el padre observaba todo, cómo lo maltrataban, cómo le taparon los ojos, le daban de trompadas y bofetadas y le decían, oye, si eres el Hijo de Dios, adivina a ver quién fue el que te golpeó. Tú dices que eres Dios, a ver, dinos quién fue el que te golpeó. ¿Saben lo que significa? Que el padre vio cuando uno de esos soldados le escupía el rostro y la saliva sucia y maloliente de ese soldado romano chorreaba sobre la cara de su hijo y se escurría por su barba y él atado sin siquiera poderse enjugar porque lo tenían atado, y el padre viendo todo y ni siquiera pudiendo limpiarle la cara de las escupidas asquerosas que le daban.
¿quién sufrió más, el padre o el hijo? Pero ¿saben lo peor de todo? Es que el padre sí podía evitarlo. El padre podía frenar eso en cualquier momento. No tenía que aguantarlo. Con solo haberlo pensado, con solo haber chasqueado su dedo, el padre podría haber hecho desaparecer el planeta Tierra como que nunca existió. Se acabó. Y haber traído a su hijo de vuelta a su lado y borrón y cuenta nueva. Pero no lo hizo. Aguantó todo lo que le estaban haciendo a su hijo por amor de la raza humana. A veces nosotros vemos sufrir a nuestros hijos, pero somos impotentes de hacer algo para evitar el sufrimiento o para apaciguar el dolor. ¿Por qué? Porque no podemos. Pero el padre sí podía. El padre podía frenar eso cuando él quisiera y sin embargo no lo hizo. Mientras se hundían los clavos en sus manos, grandes gotas de sudor agónico brotaban de sus poros. Los labios pálidos y temblorosos del doliente inocente exhalaron una oración de amor perdonador a favor de los homicidas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Todo el cielo contemplaba la escena con profundo interés. El glorioso Redentor del mundo sufría la penalidad que merecía la transgresión de la ley del Padre que había cometido el hombre. Estaba por redimir a su pueblo con su propia sangre. Estaba pagando lo que con justicia exigía la santa ley de Dios. Tal era el medio por el cual se había de acabar finalmente con el pecado, Satanás y su hueste. Oh, ¿hubo alguna vez sufrimiento y pesar como el que soportó el Salvador moribundo? Lo que hizo, dice la mensajera del Señor, lo que hizo tan amarga su copa fue la comprensión del desagrado de su Padre. No fue el sufrimiento corporal lo que acabó tan prestamente con la vida de Cristo en la cruz. Cristo no murió porque lo crucificaron. Junto con él crucificaron a otros dos, ¿sí o no? Uno a cada lado. Y ese viernes por la tarde, cuando los judíos querían que bajasen los cuerpos de la cruz, llegaron a uno que estaba al lado de Jesús crucificado y como lo vieron que estaba vivo, le quebraron las piernas. Y le quebraron las piernas al otro. ¿Por qué? Porque todavía estaban vivos. Pero cuando llegaron a Jesús descubrieron que ya se había muerto. ¿Por qué? ¿Era más débil que los demás? ¿Por qué los demás estaban vivos y él ya estaba muerto? No fue ni el sudor en sangre, no fue su agonía, no fue la corona de espinas, no fue el flagelamiento que le destrozaron su espalda. Lo que le causó la muerte al Hijo de Dios fueron tus pecados y los míos. Por eso se murió. No por la cruz. Jesús pendía de la cruz. Fue el peso abrumador de los pecados del mundo y la sensación de la ira de su Padre lo que le causó esa terrible agonía. La gloria de Dios y su presencia sostenedora lo habían abandonado. La desesperación le aplastaba con peso tenebroso
y arrancó de sus labios pálidos y temblorosos el grito angustiado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Tú, el Padre, me has abandonado. Jesús, unido con el Padre, había hecho el mundo. Frente a los sufrimientos agonizantes del Hijo de Dios, únicamente los hombres ciegos y engañados permanecieron insensibles. Los príncipes de los sacerdotes y ancianos vilipendiaron al amado Hijo de Dios, mientras éste agonizaba y perecía. La tierra tembló. El sol se negó a contemplar la escena. Los cielos se cubrieron de tinieblas. Los ángeles presenciaron la escena del sufrimiento hasta que no pudieron soportarla más. Y apartaron sus rostros del horrendo espectáculo. Cristo moría solo, en medio de la más terrible desesperación. Muchos imaginan que Cristo soportó todo eso porque Él sabía que si aguantaba un poquito más, saldría victorioso. Dicen muchos, pero Cristo sabía que iba a resucitar. ¿Cómo está diciendo que sentía que iba a quedar separado para siempre de su Padre? Si Él sabía que iba a resucitar, Él mismo lo había dicho, que al tercer día resucitaría. Él sabía que su Padre habría de aceptar su sacrificio. Así piensan muchos. Pero eso no fue así como ustedes se imaginan. Escuchen lo que dice la sierva de Dios. El título de esa sección se llama En el abismo. En el abismo, en el precipicio de la desesperación. Está en un capítulo que se titula Los sufrimientos de Cristo, en el libro Joya de los Testimonios, en el tomo 1, desde la página 220 en adelante. Leo de ese capítulo un poquitito. Aún las dudas asaltaron al moribundo Hijo de Dios. No podía ver a través de los portales de la tumba. Ninguna esperanza resplandeciente le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni la aceptación de su sacrificio de parte de su Padre. El Hijo de Dios sintió hasta lo sumo el peso del pecado del mundo en todo su espanto. El desagrado del Padre por el pecado y la penalidad de éste, la muerte, era todo lo que podía vislumbrar a través de esas pavorosas tinieblas. Se sintió tentado a temer que el pecado fuese tan ofensivo para los ojos de Dios que no pudiese reconciliarse con su Hijo. La fiera tentación de que su propio Padre lo había abandonado para siempre le arrancó ese clamor angustioso en la cruz: Dios mío, tú me has abandonado, tú me has desamparado. Cristo experimentó mucho de lo que los pecadores sentirán cuando las copas de la ira de Dios estén siendo derramadas sobre ellos en las plagas finales. Eso es lo que Cristo sufrió. La fe y la esperanza temblaron en medio de la agonía mortal de Cristo. Fíjense lo que dice: la fe y la esperanza temblaron en medio de la agonía mortal de Cristo, porque Dios ya no le aseguró su aprobación y aceptación como hasta entonces. Antes siempre el Padre había estado a su lado. Él mismo lo dijo: el Padre nunca me ha dejado solo. El Padre siempre está conmigo porque yo hago todo lo que a Él le agrada. Pero esta vez el Padre lo dejó solo porque debía pisar solo el lagar.
¡Qué prueba tan grande! Hasta allí, él había confiado en las evidencias que le habían fortalecido, de que su padre aceptaba sus labores y se complacía en su obra. Pero en su agonía mortal, mientras entregaba su preciosa vida, tuvo que confiar por la fe solamente en aquel a quien había obedecido con gozo. No le alentaron claros y brillantes rayos de esperanza que iluminasen a diestra y siniestra. Todo lo envolvía una lobreguez opresiva en medio de las espantosas tinieblas que la naturaleza formó por simpatía. El Redentor apuró la misteriosa copa hasta las heces, mientras se le denegaba hasta la brillante esperanza y confianza en el triunfo que obtendría en el futuro. Exclamó con fuerte voz: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Y expiró. Él conocía el carácter de su Padre, su justicia, su misericordia y su gran amor, y se sometió a él al entregarse en sus manos. En tus manos encomiendo mi espíritu. En medio de las convulsiones de la naturaleza, los asombrados espectadores oyeron las palabras del moribundo del Calvario. Permítanme decirlo esto, hermanos, de la manera más reverente que pueda decirlo, porque va a parecer una blasfemia lo que voy a decir. Si nuestro amado Señor hubiera estado sentado en un sillón acolchonado, cómodo, sin clavos, sin espinas y sin cruz, aún así, si hubiese muerto. Porque no fue la cruz lo que le causó la muerte. No lo mataron los seres humanos. Fue la terrible sensación de la separación de su padre lo que le quebrantó el corazón. Fue el peso de tus pecados y los míos lo que le quitó la vida. Eso fue lo que lo llevó a la muerte. Yo les invito a que ustedes lean en Joyas de los Testimonios, tomo 1, una sección cortita, son 3 páginas, que se titulan Opiniones limitadas acerca de la expiación. Tomo 1 de Joyas de los Testimonios, página 230 a la 232. Opiniones limitadas sobre la expiación, lo que la gente piensa que fue el sacrificio de Cristo. Son todas limitadas. ¿Cuántos de ustedes vieron la película de Mel Gibson? ¿Algunos de ustedes la vieron? ¿Cómo se llama esa película? La Pasión. La Pasión. Yo la vi una sola vez. No me quedó ganas de verla 2 veces. Llegó un momento cuando le estaban golpeando y le seguían dando, y le seguían dando, y le seguían dando, que a mí me salió de adentro: ¡ya basta! Porque era espeluznante. Pero hermanos, el dolor físico no fue nada comparado a la agonía de su alma. Recuerden eso. Los que piensan que Cristo se murió porque lo crucificaron, dice Elena de White, están totalmente equivocados. Eso no fue lo que le causó la muerte. Lo más terrible fue
la agonía de saberse separado de su padre, de que su padre lo había abandonado, porque él tenía que pagar la deuda del pecado. Cuando Cristo murió como el peor de los pecadores. Todos los pecados acumulados, toda esa gente perversa, maldita, que cometen crímenes horribles, que sodomizan a sus víctimas, que hacen cosas que ni se puede mencionar casi. Jesús estaba cargando esos pecados sobre sí. Así se sintió. Porque Él pagó por los pecados, como vimos anoche, no solo los nuestros, sino de toda la humanidad completa. Él murió como adúltero, Él murió como fornicario, Él murió como estafador, murió como mentiroso, murió como homosexual, murió como asesino y como pervertido. Por eso Él le dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nosotros nos gusta decir que Él murió como un cordero manso y humilde. Es cierto, Él murió como cordero pascual. Pero el símbolo que Él mismo usó para hablar de su muerte fue como Moisés levantó la serpiente en el desierto. La serpiente es símbolo del mal. La serpiente es símbolo de Satanás. Y así murió Cristo, cargando el pecado de toda la raza humana. Y esa fue la responsabilidad que Él aceptó. Todo el universo fue testigo de la escena y todos los seres creados se dieron cuenta de cuáles son las verdaderas consecuencias del pecado. La separación de Dios, el sentido terrible de la culpa. Nadie podrá decir jamás que Dios excusa el pecado. Nadie. La ira contra el pecado se descargó con toda su fuerza sobre el unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? El pecado quedó expuesto hasta lo sumo. Quedó expuesto por lo que es y por sus consecuencias. Nadie podrá jamás decir que el hombre fue excusado así nomás. No importa lo que Dios hiciera de allí en adelante, nadie podrá decir que Dios pudo haber cambiado su ley. La misma muerte de Cristo es la prueba irrefutable de que la ley de Dios no puede ser cancelada ni abolida. Por eso tuvo que morir, para pagar la penalidad de la ley transgredida, muriendo como hombre pecador. Se estableció la justicia de Dios. Pero esto es solo una cara de la moneda. Y se dice, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Esto no era suficiente. Para que Dios pudiera tener misericordia, Cristo tenía que morir no solo como pecador, sino también como impecable, sin pecado. Parece contradictorio, ¿verdad? Parece como que es una contradicción, pero sí es verdad. Y tenía que ser así. ¿Por qué? Notemos las acusaciones que había hecho Satanás. Patriarcas y Profetas, página 55, dice así: cuando Satanás fue expulsado del cielo, decidió hacer de la tierra su reino. Cuando sedujo
y venció a Adán y a Eva, pensó que había conquistado la posesión de este mundo. Porque ellos, dijo Satanás, me han escogido a mí como su soberano. Alegaba que era imposible que se otorgase perdón al pecador. Por lo tanto, los miembros del género humano eran legítimamente sus súbditos y el mundo y el planeta entero le pertenecían a él. Imagínense ustedes el gozo satánico del diablo cuando logró vencer a Adán y a Eva. Ahora quedaba demostrado que la ley divina no se podía guardar. Cuando el hombre pecó, y lo decía anoche, me imagino al diablo bailando de contento. Ahora sí que tengo a Dios entre la espada y la pared. Si me destruye a mí, tiene que destruir también al hombre. Ambos somos pecadores. Los dos estamos en el mismo bote. Se hunde el bote, nos vamos los dos a fondo. Pero Dios no puede hacer así. Su carácter estaba de por medio. Y decía el diablo, si destruyes al hombre, entonces queda demostrado ante todo el universo que tú eres un Dios cruel, malvado, sádico. Tú sabías que el hombre iba a pecar, ¿o no lo sabías? Claro que lo sabías. Entonces, ¿por qué lo creaste? ¿Para destruirlo? ¿Para eso lo hiciste? Destrúyelo, pues. Así demuestras lo que realmente eres, un despiadado, un sádico, un perverso, que te complaces en crear criaturas para luego aniquilarlas. Ah, ¿y lo vas a perdonar? Ajá, perdónalo nomás. Y entonces quedará demostrado que eres un mentiroso, que tu palabra no vale de nada. Porque tú dijiste que si pecan tienen que morir. Si tú lo perdonas al hombre, me tienes que perdonar a mí también. Porque tú tienes que ser justo. Y si él pecó y tú lo perdonas, entonces me tienes que perdonar a mí porque yo también pequé. Los dos somos parte del mismo paquete. Los dos pertenecemos al mismo reino pecador. Los dos estamos en el mismo bote, en la misma situación. Lo salvas al hombre, me tienes que salvar a mí. Eso dijo el diablo. O sea, no importa lo que Dios hiciera. No había escapatoria. Así parecía. Así parecía. Y Dios tampoco podía perdonar a Satanás. ¿Por qué no lo podía perdonar? ¿Por qué? Porque Dios no puede perpetuar el pecado y la rebelión en su universo para siempre jamás. El diablo ni deseaba ni quería arrepentirse. No cambiaría jamás su actitud. Es más, antes de ser expulsado del cielo, Dios le dio un montón de oportunidades para echarse atrás. No les voy a contar de eso porque ya el tiempo ha transcurrido, pero más de una vez incluso reunió a todos los ángeles del cielo y les explicó todo lo que iba a pasar si seguían en ese curso. Y le dio la oportunidad a Lucifer de echarse atrás. Y por un momento el diablo aparentó que se arrepentía. Se postró delante de Dios y lo adoró, junto con los demás ángeles. Todos estaban felices porque él se había arrepentido. Pero apenas salió, dijo, qué error tan grande he cometido, no me voy a volver atrás. Esa fue una vez. Otra vez pidió una audiencia al diablo con Jesús para que intercediera por él delante del Padre.
Y Jesús trató de convencerlo de que se arrepintiera. Le suplicó por el bien del universo, por el bien de los ángeles, que se arrepintiera, que pidiera perdón, que Dios todavía podía perdonarlo. Y el diablo salió de la presencia de Cristo diciendo, lo voy a pensar. Pero cuando salió de ahí se fue a decirle a los ángeles, Dios sabe que está perdido. Me suplicó que me echara para atrás. Hasta lloró Jesucristo suplicándome que no siguiera en mi camino, porque Él sabe que yo estoy en lo correcto y Él es el que está mal. Por eso. Y le hizo creer a los ángeles que Cristo era un debilucho que lloraba porque no tenía control de la situación. No fue una vez, ni dos, ni tres, fue un montón de oportunidades que Dios le dio a Lucifer. Pero él no quiso arrepentirse, ni tampoco quería arrepentirse cuando Adán y Eva pecaron. Por eso, Dios no podía perdonarlo, porque no quería arrepentirse. Y Dios no iba a perpetuar el pecado para siempre. No importa lo que Dios hiciese, Satanás lo iba a seguir acusando. El ser parte de la raza humana, decía Satanás, significa ser pecador por naturaleza. Todo ser humano que ha nacido en este planeta testifica de la realidad que la ley de Dios no se puede guardar. Y el diablo sigue con esas mentiras. Dice, nadie guarda la ley de Dios, ni nadie la puede guardar, porque todos los seres humanos son pecadores por naturaleza. Ahora, estas alegaciones son totalmente falsas, de los pies a la cabeza. Aun cuando Satanás no tenía derecho a hacer estas acusaciones, Cristo establece sus derechos a reposesión de la raza humana. Como cabeza de la raza humana, viene a demostrar que el hecho de que un ser humano sea humano con naturaleza pecaminosa no significa que no puede obedecer la ley de Dios. Eso vino a demostrar el Hijo de Dios. Él vino a tomar el lugar del hombre, a hacerse hombre como hombre igual que nosotros, con todas nuestras debilidades, con nuestros mismos genes, para demostrar que el hombre sí puede obedecer la ley de Dios. Vino a demostrar que no todos los seres humanos van a estar bajo el control de Satanás, porque él decía, todos están conmigo, todos están bajo mi control, no hay uno solo que obedezca a Dios. Y Cristo vino a demostrar que sí, que había un ser humano que sí podía obedecer y anhelaba y amaba obedecer a Dios. Vino a demostrar que la ley de Dios puede ser obedecida aún por naturaleza humana pecaminosa y que Dios puede ser obedecido por puro amor, aún por seres humanos de naturaleza caída. Cristo llega a ser la nueva cabeza de la raza humana. Eso lo pueden encontrar en 1 Corintios 15. Ya no voy a ir allí, pero Él es el nuevo Adán, le llama el apóstol Pablo. El segundo Adán, porque Adán es la cabeza de toda la raza humana. Y así como en Adán toda la raza humana pecó, así en Cristo toda la raza humana puede salir victoriosa. Porque Él es la nueva cabeza. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Él vino a vivir así como debería vivir el hombre, dependiendo de Dios como debía depender el hombre, y así mostrar al universo una vida de perfecta obediencia a Dios, una vida sin pecado. Signs of the Times, 30 de julio de 1896. Cristo era el representante de la raza humana ante el cielo y la tierra. Él había de tomar el lugar del hombre como sustituto y garante. Viviría la vida del ser humano de tal manera que refutase la aseveración de Satanás
que la raza humana era su eterna posesión y que Dios no podía arrancar al hombre de las manos del adversario. Refutaría la falsa acusación de que la ley de Dios no podía ser obedecida. Cristo vino, dice el deseado, página 89, para desmentir la pretensión de Satanás. Como hijo del hombre, Cristo iba a permanecer leal a Dios. Así se demostraría que Satanás no había obtenido completo dominio de la especie humana y que su pretensión al reino de este mundo era falsa. Todos los que deseaban liberación de su poder podrían ser librados. El dominio que Adán había perdido por causa del pecado, Cristo lo recuperaría. Por eso Él es el nuevo Adán, cabeza de la raza humana. Así que vemos que Cristo muere no solo como pecador, pero también sin jamás haber pecado. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A través de su sacrificio, Cristo destruye las aseveraciones de Satanás. Dice el conflicto, página 557, Lucifer había declarado que si la ley de Dios era inmutable y su penalidad irremisible, todo transgresor debía ser excluido para siempre de la gracia del Creador. Él había sostenido que la raza pecaminosa se encontraba fuera del alcance de la redención y era por consiguiente presa legítima suya. Pero la muerte de Cristo, impecable, fue un argumento irrefutable en favor de la raza humana. Las demandas de Dios son vindicadas y su derecho original de posesión del hombre es recuperado y restaurado mediante el sacrificio perfecto de Cristo. El mundo, dice ella, no reconoce que fue a un costo infinito que Cristo compró la raza humana. No reconocen que por derecho de creación y por la redención, Dios tiene derechos legítimos sobre cada ser humano. Pero como redentor de la raza caída, le ha sido dado el título de propiedad de la raza humana, que le da derecho a reclamarlos como propiedad suya. El diablo decía, no hay nadie. Pero como él venció como hombre, recuperó lo que el hombre había perdido. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Por eso tenía que ser hombre, pecador, pero sin pecado. ¡Qué paradoja! ¡Qué contradicción tan grande! El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús pagó un precio infinito para redimir al mundo y la raza humana le fue entregada en sus manos. Se transformaron en propiedad suya propia. Al morir como pecador, Cristo dejó establecida la justicia. Nadie va a poder decir que Dios es un alcahuete que pasa por alto el pecado, porque descargó toda su ira sobre el ser humano pecador en la persona de su Hijo. Pero al morir impecable, es decir, sin jamás haber pecado, asegura el derecho de ejercer misericordia. La muerte de Cristo era indispensable para que la misericordia pudiese alcanzarnos con todo su poder perdonador. Y al mismo tiempo que la justicia pudiese ser satisfecha en el legítimo sustituto. Escuchen esta cita. Un discurso, un sermón que dio Elena de White en la Asociación General en el año 1889. Dice así:
La justicia y la misericordia estaban separadas, en oposición la una a la otra, distanciadas por un ancho golfo. El Señor nuestro Redentor revistió su divinidad con la humanidad y desarrolló a favor del hombre un carácter sin mancha y sin mácula alguna. Clavó su cruz entre cielo y tierra, haciéndose el objeto de atracción, extendiéndose hacia ambas direcciones, atrayendo hacia sí ambas. Con una mano agarró la justicia y con la otra asió la misericordia, uniéndolas a través del golfo que las separaba. La justicia se levantó de su exaltado trono y con todos los ejércitos del cielo se aproximó a la cruz. Allí vio a uno que era igual a Dios, llevando sobre sí el castigo de toda injusticia y pecado. Con satisfacción completa y absoluta, la justicia se inclinó en reverencia ante la cruz del Calvario, diciendo: suficiente, la deuda está saldada. Eso dijo la justicia. Pero con la otra mano Jesús jaló la misericordia y dijo: si está pagada la deuda, puedo perdonar al pecador y nadie me va a acusar de ser un injusto. ¡Qué tremendo! ¡Qué misterio tan grande! ¿Cómo resolvió Dios el problema del pecado? ¿Qué se iba a imaginar Satanás? Que Dios iba a entregar a su propio hijo. Si él lo acusaba de ser malo, de ser perverso, de ser maldito, de que no amaba, que creaba las criaturas para destruirlas, ¿cómo se podía imaginar el diablo? Lo que menos se le pasó por la mente es que Dios dijo: yo acepto la responsabilidad. Yo creé al hombre y yo me voy a hacer hombre para salvar al hombre. Eso es lo que el diablo no contaba y lo que hizo posible tu redención y la mía. El salmista lo puso de esta manera. Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. En la cruz del Calvario se unieron la misericordia y la justicia. Y en todo esto se mostró la revelación del carácter de Dios. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué tiene que ver todo esto que vimos nosotros esta noche al contemplar al sustituto del hombre con la seguridad de nuestra salvación? Termino con este punto. La salvación fue algo que Dios resolvió. Un asunto que Dios hizo muy aparte de lo que el hombre hacía. Escuchen bien. Dios resolvió el asunto por sí solo, porque tenía que ver su carácter de por medio, lo que Él era. A ver si puedo explicarme. Lo que estaba en juego no era solamente la salvación del hombre, era qué diría el universo sobre él. Y Dios lo resolvió. Y a través de resolver el problema de las acusaciones del diablo, se hizo posible la salvación de la raza humana. Dice el apóstol: somos hechos espectáculos al mundo y aún a los ángeles. La salvación es algo que se logró en forma independiente de respuesta alguna de parte del hombre. Es algo que quedó resuelto y establecido en la misma naturaleza de Dios. Pero tú insistes.
¿Qué tiene de importante este hecho con respecto a mi salvación? Miren lo que voy a decir. Simplemente que nuestras obras, sean buenas o sean malas, no están directamente relacionadas con mi salvación. ¿Cómo? Lo voy a decir otra vez, porque está fuerte lo que estoy diciendo. Mis obras, lo que yo hago, sean buenas o sean malas, no influyen en absoluto sobre mi salvación. Tienen que ver, pero en forma indirecta, no en forma directa. Las obras no son lo que hicieron posible mi salvación. Ahora, ¿no tienen nada que ver entonces con la salvación? Sí tienen que ver. Pero no es lo que hicieron posible la salvación. No es lo que yo hice, es lo que Cristo hizo, lo que hizo posible mi salvación. Entonces no es lo que yo hice o dejé de hacer, lo bueno o lo malo, que Dios dice, ok, le voy a dar la salvación por todo esto bueno, o le voy a dar la salvación porque se arrepintió, o le voy a dar la salvación. No, nada que ver con lo que yo hago, sea bueno o sea malo. La salvación es un asunto resuelto con Dios por su carácter. En lo que la salvación se refiere y cómo fue conseguida, no entran en juego las obras, mis obras, ni buenas ni malas. No por obras, dice el apóstol, no por obras. Concluimos pues, dice Romanos 3, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es decir, no son las obediencias, no son las buenas cosas que nosotros hacemos los que nos hace aceptos delante de Dios. Lo voy a decir de una manera más enfática todavía. Y esta sí los va a sacudir de su asiento. Lo que voy a decir. Y algunos hasta pueden salir diciendo de aquí el pastor Gambetta ya está enseñando herejía. Miren lo que voy a decir. No conseguimos la salvación por nuestras buenas obras, pero tampoco perdemos la salvación por nuestras malas obras. Yo sé que ustedes dicen, no, lo primero está bien. Es cierto. Mis obras no me ganaron la salvación. Pero la segunda parte, pastor, un momentito. ¿Cómo dice usted que no perdemos la salvación por nuestras malas obras? Este punto es tan importante y estoy dispuesto a defenderlo con la Biblia y el espíritu de profecía. Que el sermón de mañana se lo voy a dedicar a ese punto. Mañana por la mañana. A ese punto. ¿Qué pasa si yo me muero y no confesé todos mis pecados? ¿Estoy perdido? Vean la pregunta. Yo acepté al Señor Jesús, me bauticé. Pero estoy andando en sus caminos. Pero cometo un pecado. Y vamos, no seamos hipócritas. Aquí no hay nadie que dice o que pueda decir, yo jamás después que me bauticé cometí ningún pecado. Porque el primer pecado que estás cometiendo sería la mentira. La pregunta es, ¿y si yo me muero y no confesé ese pecado? ¿Estoy perdido? ¿Qué pasa
entre el momento de que cometo el pecado hasta que lo confieso. En ese lapso estoy perdido. Y si me muero justo en ese lapso, me perdí. Fíjense qué tremendo es lo que estamos diciendo, ¿eh? A ver, pongamos un ejemplo para hacerlo más real. Digamos que yo soy un buen padre, ¿eh? Que yo amo a mis hijitas, amo a mi esposa, trabajo, les doy todo lo que ellos necesitan. Pero un día sucede algo y tengo una discusión con mi esposa. Y digamos que me enojo y le grito. ¿Es pecado eso o no es pecado? Si es pecado, enojarte con tu esposa. Si vamos a la Biblia, dice que es el que se enoja contra su hermano, está listo para el infierno. Así dice, Cristo lo dijo. El que se enoja contra su hermano queda expuesto al infierno de fuego. Entonces resulta que yo salgo de un portazo, me subo al carro y salgo acelerando por allá y tengo un accidente por andar corriendo como loco porque vine ofuscado por la pelea que tuve y ahí me quedé. No confesé mi pecado y me morí. ¿Estoy perdido o no estoy perdido? Si es cierto lo que yo acabo de decir, y se los voy a leer porque lo tengo escrito, no conseguimos la salvación por nuestras buenas obras. Y ustedes pueden decir, amén, ¿correcto? Pero tampoco perdemos la salvación por nuestras malas obras. A eso nadie le dice amén, porque nos enseñaron que el lapso entre el cometer un pecado y el confesarlo, estoy perdido. Y que si no lo confieso, estoy perdido. Eso es lo que me han enseñado. Que en ese lapso, entre que cometí el pecado y lo confieso, si me muero ahí, estoy perdido. ¿Es eso así? Mañana vamos a estudiar ese tema y vamos a ver, ¿creen ustedes que lo que hace posible que Dios me perdone es que yo le confieso mi pecado? Y usted dice, pero claro, si no lo confieso, Dios no me perdona. ¿De verdad ustedes creen eso? ¿Que Dios no te perdona si tú no le confiesas el pecado? Pero pastor, para que Dios me perdone, yo tengo que arrepentirme. ¿Se dan cuenta por qué nosotros somos tan inseguros de nuestra salvación? Porque pensamos que cada vez que cometemos un error, una falta o un pecado, estamos perdidos. Entonces, claro, ¿cómo voy a estar seguro? ¿Eres salvo? Bueno, estoy tratando. ¿Tienes la seguridad de tu salvación? No, nadie puede estar seguro de eso. ¿Por qué? Porque mañana puedo cometer un pecado y me pierdo, si no lo confieso. ¿A poco la salvación se obtiene por el perdón cuando yo lo pido? ¿A poco la salvación se obtiene por el arrepentimiento? ¿A poco la salvación se consigue por la confesión? Mañana vengo preparado y les voy a leer algunas citas que les van a hacer repensar todo lo que ustedes han creído. Pero no son malas noticias, son buenas noticias. Pero las buenas noticias no es que Dios excusa el pecado. Ojo, ojo, porque acabamos de ver esta noche que Dios no excusa el pecado. ¿O lo excusa?
después de todo lo que Cristo pasó, después de todo lo que Él sufrió, ¿alguien puede acusar a Dios de ser injusto o de pasar por alto el pecado? Jamás. Lo que tenemos que entender es que nuestra seguridad de la salvación no está basada en nosotros, está basada en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero mientras nosotros sigamos basando la seguridad de nuestra salvación en lo que yo hago, sea bueno o sea malo, nunca voy a tener seguridad de salvación. Eso está como el católico que cuando se muere, pues no sabe si ha hecho suficientes penitencias para cubrir todos sus pecados y por eso tiene que ir al purgatorio para terminar de pagar por todo lo malo que hizo. Como que el hombre puede pagar por sus pecados. ¿Desde cuándo para aquí la penitencia que dice el sacerdote cubre el pecado? Si la paga del pecado es muerte, ¿no es rezar 10 Ave María y 20 Padre Nuestro? ¿A poco con eso se paga el pecado? Ah, pero nosotros nos reímos de eso. Mira, que le dicen que rece 10 Ave Marías y 20 Padre Nuestros y ya cubrió el pecado. ¡Qué barbaridad! Pero nosotros estamos igualitos que ellos porque decimos que lo que hace posible que Dios me perdone es que yo me arrepienta. Es que yo le pida perdón, que yo confiese mi pecado y entonces eso hace posible mi salvación. ¿Desde cuándo para aquí la salvación está basada en lo que yo hago? ¿Están entendiendo por dónde vamos? Lo vamos a ver mañana en detalle. Esta noche vamos a terminar aquí porque el tiempo se nos fue. Pero mañana vengan preparados para escuchar el tema "Me pierdo si me muero sin confesar todos mis pecados". Ese es el título del tema de mañana por la mañana. Los que nos ven por el canal, les invitamos que nos acompañen aquí en la iglesia adventista de Wilmington del Evangelio Eterno. Y estamos localizados en la 928 al norte de la Lagoon Avenue, en la ciudad de Wilmington. Comenzamos a las 9:30 de la mañana. Les esperamos.